el movimiento más poderoso que harás es no moverte en absoluto. Que eso se hunda en mis amigos, porque ahora mismo crees que la acción es la respuesta. Crees que bloquearlos enviará un mensaje. Si los interrumpes, despertarán. Si te explicas, finalmente entenderán. Si ruegas una última vez, se darán cuenta de tu valor. Pero déjame decirte algo. El verdadero poder no está en el ruido. Está en el silencio. No ganas demostrando nada. No ganas reaccionando. Ganas haciendo lo único que nunca vieron venir. Nada. Así que antes de sumergirnos, dale a me gusta, suscríbete y quédate conmigo porque lo que estoy a punto de compartir va a cambiar el guión de una manera de la que nunca se recuperarán. Oigan, imaginen esto. Entras en un espectáculo de magia. El mago saca conejos de sombreros, hace que las cosas desaparezcan. Leyendo Minds, todo es muy divertido, pero de repente, en medio de un truco, simplemente se detiene. Sin explicación, sin final, simplemente se baja del escenario. La multitud está confundida. Las mentes no pueden descansar. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? ¿Cómo termina? Y ahora eso es todo en lo que pueden pensar. Así es exactamente como te rompes. Alguien sin una sola palabra ve que la gente espera un cierre, espera una reacción. Esperan la rutina habitual, ira, tristeza, mensajes largos, intentos desesperados de aferrarse. Ese es el juego que conocen. Pero cuando no juegas, cuando simplemente desapareces y los dejas ahí parados mirando a la nada, es entonces cuando su mente comienza a dar vueltas. Es entonces cuando el arrepentimiento se cuela porque los bloquea. Eso es lo esperado. Les dice, «Oh, solo están enojados, rogando». Eso también es lo esperado. Les asegura que todavía te importan, pero lo que no se espera es que desaparezcas como un fantasma en la noche. Sin palabras, sin advertencia, sin explicación. Piénsalo. Si una tienda en la que siempre has comprado cierra de repente sin letrero, sin mensaje, sin rebajas de cierre, nada te afecta. Te encuentras caminando, comprobando, preguntándote por qué pasó, pero una tienda tiene un gran letrero de «Cerramos en 7 días». Es fácil superarlo. Así funciona la psicología humana. La gente no persigue lo que está bloqueado, persigue lo que no puede entender. No extraña lo que ruega por su atención. Extraña lo que se les escapa de las manos antes de darse cuenta de que se ha ido. Y la verdad es que a la mayoría de la gente no le importa cuando te lastiman. Solo les importa cuando empiezan a doler. Por eso no pierdas ni un segundo más intentando hacerles ver tu valor. Tuvieron su oportunidad, no la vieron, y ahora te aseguras de que la sientan. De ahora en adelante, no más persecuciones, no más explicaciones, no más pruebas. Deja que tu ausencia sea la lección. Nunca olvidan. Deja que el tiempo haga lo que las palabras nunca pudieron. Y cuando finalmente se den cuenta de lo que perdieron, estarás demasiado adelantado para siquiera darte cuenta. Dilo conmigo. No le debo mi energía a nadie. Escríbelo en los comentarios. Vívelo, y si estás listo para recuperar tu poder, dale a me gusta. Suscríbete y quédate conmigo porque lo que viene a continuación, para asegurarte de que nunca te vuelvan a ver de la misma manera. Número 1. El cambio silencioso que los destroza. No los destrozas luchando por su atención. Los destrozas haciéndoles preguntarse si alguna vez te importaron. Deja que eso se asiente por un momento, amigos, porque ahora mismo crees que bloquearlos dejará constancia de algo.
que aislarlos les enseñará una lección, que reaccionar, ya sea con ira, tristeza o indiferencia, los sacudirá hasta la médula. Pero esta es la verdad que no quieren que sepas. La gente no entra en pánico cuando está bloqueada. Entra en pánico cuando te conviertes en un misterio, cuando ya no pueden leerte, cuando la comodidad de saber dónde están contigo se desvanece sin previo aviso. Imagina a un titiritero moviendo los hilos, controlando cada movimiento, haciendo que la marioneta baile a voluntad. Imagina que en un instante se cortan los hilos. La marioneta cae inerte. El amo estira, intenta que se mueva de nuevo, pero no lo hace. Ese es el momento en que entra el pánico, porque ahora se dan cuenta de que nunca tuvieron el control. Solo tenían la ilusión de ello. Eso es lo que sucede cuando te quedas en silencio, cuando dejas de reaccionar, cuando te alejas de su alcance sin luchar, sin una escena, sin un aviso. Esperan el drama, esperan los mensajes largos, los intentos desesperados de explicar las lágrimas, la búsqueda de un cierre, pero cuando no les das nada, cuando simplemente desapareces, es entonces cuando empiezan a dar vueltas. Es entonces cuando empiezan a revisar su teléfono por la noche, revisando viejas conversaciones, mirando una pantalla que ya no se ilumina con tu nombre. Y aquí está la parte. Nunca admitirán que no te extrañan al principio. Nadie lo hace nunca. Al principio disfrutan de su supuesta libertad. Se dicen a sí mismos que tomaron la decisión correcta. Incluso podrían actuar como si no les importara. Pero el silencio funciona como un veneno lento. No los golpea de inmediato, pero con el tiempo se asimila, los atormenta porque mientras esperaban una explosión, lo que obtuvieron fue un vacío que nunca vieron. Aquí es donde entra tu miedo. Ahora mismo estás pensando, pero si no los bloqueo, ¿no pensarán que todavía me importa? ¿No creerán que tienen la sartén por el mango? ¿No seguirán adelante sin pensarlo 2 veces? Esa es la mentira que te han contado. Ese es el truco que tu mente te juega para mantenerte estancado porque crees que cerrar el tema es algo. Crees que hacerles entender te liberará. Pero déjame preguntarte, ¿te dieron un cierre? ¿Se sentaron y se aseguraron de que entendieras sus acciones? ¿Se tomaron el tiempo de considerar tus sentimientos antes de irse? No, se fueron. Asumiendo que siempre estarías ahí. Asumiendo que podrían volver cuando quisieran. Asumiendo que estarías esperando. Pero ahora estás cambiando el guión. Imagina entrar en una tienda donde todo es gratis, sin etiquetas de precio, sin esfuerzo. Toma lo que quieras, vete cuando te apetezca, y por un tiempo es divertido. Es conveniente, pero un día la tienda desaparece. Sin letreros, sin advertencias, simplemente desaparece y de repente te das cuenta de lo valioso que fue. Eso es lo que pasa cuando te quedas en silencio, cuando dejas de estar disponible, cuando dejas de reaccionar. Pero seamos realistas, esto no será fácil. El silencio es incómodo. Te hace sentir como si fueras tú quien pierde, como si fueras tú quien está siendo castigado. Querrás comprobar si se dieron cuenta para enviar un mensaje más, pero cada vez que lo haces, les estás devolviendo el poder que acabas de quitar. Cada vez que rompes tu propio silencio, les estás demostrando que todavía importan, que todavía tienen poder sobre ti, y que eso es lo que dejas de hacer hoy. Porque en el momento en que sienten tu ausencia, en el momento en que te contactan y no encuentran nada,
ese es el momento en que comienza el arrepentimiento. No cuando lloras, no cuando publicas citas tristes, no cuando les dices cuánto te duele. No, se arrepienten de haberte perdido cuando se dan cuenta de que no tienen ni idea de lo que pasa por tu mente ahora mismo. Creen que te conocen, creen que te tienen claro, creen que pueden predecir exactamente cómo reaccionarás. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando rompes el patrón? ¿Qué pasa cuando dejas de darles la comodidad de saber dónde están contigo? Les afecta porque la gente no... Y para cuando finalmente se den cuenta de lo que perdieron, ni siquiera te importará. Así que ahora, amigos, es hora de tomar una decisión. Puedes seguir explicándote, puedes seguir intentando que entiendan. Puedes seguir dándoles el consuelo de saber que sigues ahí, o puedes dejar que tu ausencia hable más fuerte que cualquier palabra. Conmigo, mi silencio es mi poder. Escríbelo en los comentarios. Muéstrales, muéstrate. Muéstrale al mundo que estás. Terminé de explicar, terminé de reaccionar, terminé de regalar tu energía a quienes nunca la merecieron. Y créeme, lo que viene después se asegurará de que nunca te vuelvan a ver de la misma manera. Quédate conmigo. Esto es solo el comienzo. Número 2. Deja de rogar. Haz que sientan tu ausencia. En cambio, si las palabras pudieran cambiarlos, ya habrían cambiado. Que eso penetre en tus corazones, amigos, porque ahora mismo crees que las palabras tienen poder. Crees que si te explicas una vez más, si encuentras la manera perfecta de decirlo, si simplemente viertes con todo tu corazón, finalmente entenderán, finalmente despertarán, finalmente verán tu valor. Pero déjame preguntarte, ¿te escucharon antes? ¿Respetaron tus palabras cuando te tenían? ¿Cambiaron cuando les dijiste cuánto te lastimaron? Ninguna persona se arrepiente de perderte cuando lloras. Se arrepiente de perderte cuando no pueden alcanzarte, cuando se dan cuenta de que tu presencia nunca fue una garantía. Cuando te buscan y no encuentran nada, es entonces cuando la realidad los golpea. Es entonces cuando el peso de sus decisiones comienza a presionar. Imagina una estación de radio que siempre está sonando de fondo. Realmente no la notas, no la aprecias, asumes que siempre estará ahí. Pero un día giras el dial y silencias la estática. Nada. Y de repente sientes el vacío. ¿A dónde se fue? ¿Por qué ya no está? Eso es exactamente lo que pasa. Te alejas de la vida de alguien, nunca te valoran de verdad, hasta que tu presencia se convierte en silencio. Pero ahora mismo sigues poniéndolo fácil, sigues dejando la puerta abierta, sigues dejando un rastro de migas de pan con la esperanza de que te sigan. Que sigan respondiendo a sus mensajes nocturnos, a sus llamadas a medias, a sus intentos vagos de mantenerte a la espera. Y te preguntas por qué no te respetan. Porque escucha, amigos, la gente no echa de menos lo que cree que siempre puede tener. No se arrepiente de lo que cree que está a su alcance. Y mientras sigas estando disponible, no sentirán tu ausencia. Y aquí es donde entra el miedo. Tienes miedo de que si no respondes, se olviden de ti, de que si no te comunicas, sigan adelante, de que si no te haces notar, asuman que nunca te importó. Pero déjame decirte algo. Si alguien puede olvidarse de ti solo porque dejaste de perseguirlo, nunca fue tuyo para empezar. Y esa es la verdad a la que necesitas despertar porque las personas correctas,
las que realmente te valoran, no necesitan recordatorios. No necesitan verte, ver sus historias, darle me gusta a sus publicaciones, esperando a que te noten. Los que realmente se preocupan no necesitan pruebas de que aún existes. Y los que sí, los que solo vienen corriendo cuando sienten que te alejas, no te extrañan. Extrañan la validación que les diste. Extrañan la comodidad de saber que siempre fuiste una opción y que, por eso, es hora de hacerles sentir lo que nunca apreciaron. Porque nada golpea más fuerte que darse cuenta de que ya no tienen acceso a ti, que ya no pueden llamar y esperar una respuesta, que ya no pueden enviar un hola y asumir que vendrás corriendo, que su esfuerzo a medias ya no es suficiente para mantenerte en su órbita. Así que hoy no dejes de revisar su página. No esperes más su próximo movimiento. No respondas más a sus débiles intentos de mantenerte cerca, porque cada vez que respondes, cada vez que interactúas, cada vez que les haces saber que aún te importas, les das alivio. Les facilitas seguir adelante sin sentir la pérdida. Y créeme, la gente solo lamenta perderte. Cuando te aseguras de que te pierdan, piénsalo. Imagina a alguien entrando en una tienda, llevándolo consigo, pero sin comprarlo. Suponen que pueden devolverlo y volver a buscarlo más tarde. Pero en el momento en que lo devuelven, se ha agotado, se ha vendido, ya no está disponible. Y de repente, lo desean más que a nada. Así es exactamente como funciona la mente humana. No anhelamos lo que siempre está ahí. Anhelamos lo que ya no podemos tener. Así que déjalos sentirlo. Déjalos sentarse en silencio. Déjalos mirar su teléfono preguntándose por qué no les has contactado. Déjalos sentir el vacío de un mundo donde ya no existes para ellos. Porque cuando alguien se da cuenta de que perdió algo que siempre pensó que tendría, es cuando el arrepentimiento se vuelve real. Y para cuando finalmente entiendan lo que perdieron, ya estarás demasiado adelantado como para que te importe. Dilo conmigo. Me niego a ser una opción. Escríbelo en los comentarios. Muéstrales. Muéstrate. Muéstrale al mundo que has terminado de demostrar tu valor a alguien que nunca tuvo que ganárselo, y créeme, lo que viene después es asegurarte de que nunca te vuelvan a ver de la misma manera. Quédate conmigo. Esto es solo el comienzo. Número 3. No bloquees. Haz que observen. No necesitas borrarlos. Solo necesitas convertirte en alguien a quien nunca puedan volver a alcanzar. Que esto se asiente, amigos, porque ahora mismo piensas que bloquearlos es la respuesta. Que cortarlos por completo les enseñará una lección. Que si los eliminas de tu mundo, finalmente entenderán lo que perdieron. Pero déjame decirte algo. Bloquearlos no los rompe. Les da un cierre. Les permite decirse a sí mismos, bueno, solo están enojados, lo superarán, y que eso es exactamente lo que les facilita seguir adelante. El verdadero poder no está en cerrar la puerta de golpe. El verdadero poder está en dejarla abierta lo suficiente para que vean lo que perdieron, pero nunca lo suficiente para que vuelvan a entrar. Imagina esto. Pasas por delante de una casa todos los días. Es vieja, familiar, cómoda. Ya has estado dentro antes, así que nunca piensas en ello. Pero un día la casa cambia. Las ventanas están tintadas, la puerta está cerrada, las luces están encendidas, pero no estás invitado a entrar. Ves destellos de risas, calidez en el interior, algo nuevo,
Pero no importa cuántas veces pases, ya no puedes entrar. Eso es lo que pasa cuando no los bloqueas. Cuando simplemente desapareces de su vida, pero sigues existiendo en el mundo, creciendo, brillando, prosperando. Ahí es cuando el arrepentimiento empieza a aparecer, porque ahora ya no saben qué está pasando en tu mundo. No saben con quién estás, cómo te sientes. Si piensas en ellos, se quedan en la oscuridad, observando desde fuera, preguntándose si alguna vez te importaron. Y esa pregunta sin respuesta, esa incógnita, los mantendrá despiertos por la noche. La gente espera ser bloqueada, espera la ira, el arrebato, la reacción emocional. Esperan que dejes claro que estás herido, pero cuando no lo haces, cuando simplemente desapareces, no como un fantasma, sino como alguien que ya no reconoce su existencia. Eso es lo que los sacude hasta la médula, porque cuando alguien te bloquea, sabes cuál es tu postura, sabes que está enojado, sabes que todavía siente algo. Pero cuando alguien simplemente deja de interactuar, deja de reaccionar, deja de mostrar cualquier señal de que existas para ellos, ahí es cuando entra el pánico. Podrías estar pensando, si no los bloqueo, ¿no pensarán que todavía me importan? ¿No creerán que pueden volver? Ese es el miedo hablando. Esa es la mentira. Tu mente te está alimentando para mantenerte estancado. Porque bloquear a alguien no significa que hayas seguido adelante. Solo significa que sigues pensando en él. Significa que todavía te importa lo suficiente como para reaccionar. Pero eres más inteligente que eso. No los bloqueas. Te vuelves inaccesible. Dejas de darles acceso, no con una salida dramática, sino haciéndoles darse cuenta de que incluso, aunque sigas en este mundo, ya no tienen el privilegio de formar parte del tuyo. Créeme, eso es lo que los destroza, porque ahora observan, revisan, navegan por tu perfil buscando pistas, buscando señales de que todavía te importan. Y cada vez que te ven prosperando, sonriendo, viviendo sin ellos, los consume. Pensaban que tenían tiempo, pensaban que podían volver cuando quisieran. Pero ahora se dan cuenta de que cada día que avanzas es otro día, se quedan más atrás. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Creen que hacer que alguien se arrepienta de haberlo perdido significa publicar fotos llamativas, dar pistas, asegurarse de que su ex vea lo bien que lo está haciendo. Pero el verdadero poder es moverse en silencio. No se trata de ponerlos celosos, se trata de hacerles darse cuenta de que ya no tienen ni idea de lo que pasa en tu vida. Porque nada atormenta más a una persona que no saber. Y esta es la verdad. No tienes que demostrar absolutamente nada. Tienes que forzar tu brillo. Solo tienes que seguir adelante, seguir viviendo, seguir creciendo. Y cuanto más avanzas, más pequeños se vuelven. Porque mientras están ahí sentados, refrescando tu perfil, preguntándose si los extrañas, tú ya has olvidado que existen. Y para cuando finalmente tengan el coraje de acercarse, para cuando se den cuenta de que dejaron escapar algo invaluable entre sus dedos, estarás tan adelante que ni siquiera los oirás llamar. Así que ahora, amigos, es hora de tomar una decisión. Puedes seguir bloqueando, seguir reaccionando, seguir mostrándoles que todavía tienen un efecto en ti, o puedes dejar que observen, dejar que se pregunten, dejar que se arrepientan. Dilo conmigo. No persigo, no bloqueo,
Me vuelvo inalcanzable. Escríbelo en los comentarios. Muéstrales, muéstrate. Muéstrale al mundo que has terminado. Haz que sea fácil para la gente seguir adelante. Y créeme, lo que viene después se asegurará de que nunca te vuelvan a ver de la misma manera. Quédate conmigo. Apenas estamos empezando. Número 4. Invierte la dinámica de poder. Solo persiguen cuando sienten que han perdido. Control. Deja que eso te golpee, amigos, porque ahora mismo creen que te tienen controlado. Creen que pueden predecir cada uno de tus movimientos. Creen sin lugar a dudas que siempre estarás ahí, esperando, reaccionando, y por eso no te valoran. La gente no respeta lo que siempre está disponible. No persigue lo fácil. Solo empiezan a sentir la pérdida cuando se dan cuenta de que ya no tienen control sobre ti. Imagina esto. Entras en un casino y hay una máquina tragamonedas que paga cada vez que tiras de la palanca. Sin riesgo, sin emoción, solo recompensas garantizadas una y otra vez. Al principio es divertido, pero luego deja de importarte. Dejas de apreciar las ganancias. Empiezas a darlas por sentado porque no hay desafío, ni misterio, ni miedo a perder. Pero en el momento en que la máquina deja de funcionar, en el momento en que tiras de la palanca y no consigues nada, ahí es cuando entra la frustración. Ahí es cuando empiezas a esforzarte más para recuperarlo. Así es exactamente como funciona la gente. No te persiguen cuando estás siempre ahí, siempre respondiendo, siempre reaccionando. Te persiguen cuando sienten que te estás alejando, cuando te buscan, y ya no estás. Cuando de repente se dan cuenta de que no están seguros de poder recuperarte. Y ahora mismo lo has hecho demasiado fácil. Sigues respondiendo. Sigues apareciendo. Sigues respondiendo a sus migas de pan pensando que, tal vez, solo tal vez, esta vez será diferente. Y se sienten cómodos. Están relajados porque saben que todavía tienen acceso a ti. Pero en el segundo que te detienes, en el segundo que cambias el poder, todo cambia dinámicamente porque ahora lo sienten. Ahora son ellos los que se quedan revisando su teléfono, preguntándose por qué no has respondido. Ahora son ellos los que se sienten inseguros, inquietos, sintiendo esa duda creciente de que, tal vez, solo tal vez, presionaron demasiado y déjame decirte algo. Comenzarán a perseguir, no porque te aman, no porque de repente se hayan dado cuenta de tu valor, sino porque necesitan sentir que tienen el control de nuevo. Y aquí es donde la mayoría de la gente falla, porque en el momento en que empiezan a perseguirte, les dejas entrar de nuevo. ¿Ves ese primer mensaje? Ese débil, oye, swing, ese repentino, ¿cómo has estado? Drenia y saltas. Piensas que esto es todo. Por fin ven lo que perdieron, pero no lo hacen. No te persiguen porque se arrepientan de haberte perdido. Te persiguen porque extrañan el poder que tenían sobre ti. Quieren saber si todavía pueden controlarte, si todavía pueden entrar y salir de tu vida cuando quieran, si todavía poseen una parte de ti. Y en el momento en que respondes, les devuelves ese poder, pero no esta vez, esta vez. Deja que lo sientan, esta vez. No te apresures a responder, esta vez. No caigas en el mismo juego porque esta vez tienes el control. Y déjame ser claro, esto no será fácil. Vas a querer responder, vas a querer demostrar algo. Vas a sentir la necesidad de demostrarles que tú ya no me importa. Pero el verdadero poder no mejora nada. Está en no necesitar demostrarlo en absoluto.
porque el movimiento más fuerte que puedes hacer es el que nunca esperaron. Entonces, ¿qué haces? En lugar de eso, te quedas callado, sigues adelante, sigues viviendo como si nunca hubieran existido, y cuando regresan corriendo, desesperados por el consuelo que una vez tuvieron, les dejas sentir lo que una vez sentiste: incertidumbre, duda, arrepentimiento, porque en el momento en que se dan cuenta de que te perdieron para siempre, es cuando comienza el verdadero pánico. Y para entonces, ni siquiera te importará. Dilo conmigo. Ya no estoy bajo su control. Escríbelo en los comentarios, muéstrales, muéstrate a ti mismo. Muéstrale al mundo que has terminado de ser predecible. Has terminado de ser una opción. Has terminado de ser el que espera. Número 5. Hazlos sentir reemplazables. Pensaban que eran especiales hasta que les mostraste que solo eran una cara más entre la multitud. Deja que eso penetre en ti, amigo, amigos, porque ahora mismo alguien ahí fuera todavía cree que te tenía bajo control. Cree que estás sentado en el mismo lugar donde te dejaron, esperando, con la esperanza, rompiendo. Se convencieron de que nunca seguirías adelante, de que nadie más podría ocupar su lugar. Esa es la mentira que se dicen a sí mismos para sentirse poderosos. Pero ¿qué pasa cuando les demuestras que están equivocados? Cuando te ven prosperar, cuando te ven sonreír, brillar, evolucionar sin ellos. Ahí es cuando el arrepentimiento se cuela. Ahí es cuando las tornas cambian porque esperaban que te quedaras estancado, esperaban que lucharas, esperaban que te sentaras en los escombros, repasando el pasado, esperando a que volvieran. Pero en cambio, te convertiste en lo único que nunca pensar. Imagina a un músico que solo toca un instrumento, lo da todo en él, creyendo que es el único que hace música. Pero un día ese instrumento desaparece y de repente se dan cuenta de que hay toda una orquesta ahí fuera. Violines, pianos, baterías, sonidos que ni siquiera consideraron. Y en ese momento, comprenden que nunca fueron la música que eras. Eso es exactamente lo que pasa cuando se dan cuenta de que nunca dependiste de ellos, cuando ven que su ausencia no te rompió, te liberó. Y aquí está. Donde el miedo se cuela ahora mismo, estás pensando: ¿pero qué pasa si realmente no puedo reemplazarlos? ¿Qué pasa si nadie más me hace sentir como ellos? Esa es la mentira que tu mente te alimenta para mantenerte estancado porque nunca tuviste miedo de perderlos. Tenías miedo de perder la idea de ellos, la versión de ellos que solo existía en tu mente, la versión que desearías que fuera real. Pero seamos honestos, si realmente fueran tan especiales, no estarías aquí ahora mismo tratando de averiguar cómo hacer que se arrepientan de perderte. Porque el amor verdadero, la conexión real, no requiere juegos, no te deja cuestionando tu valor, no te hace sentir que tienes que ganarte la atención de alguien y por eso es hora de despertar. Porque nada hace que una persona se dé cuenta de que la arruinó más que ver a la persona que creía suya en los brazos de otra persona. Nada rompe el ego más que darse cuenta de que solo eran un peldaño en su camino. Nada golpea más fuerte que ver a alguien que dabas por sentado volverse inalcanzable. Pero aquí es donde la mayoría de la gente lo echan a perder. Creen que demostrar que has seguido adelante significa publicar fotos con alguien nuevo, intentar darles celos, obligarlos a ver lo que perdieron. Pero el verdadero poder es avanzar tanto que olvidas que alguna vez intentaste demostrar algo.
porque cuando realmente los reemplazas no solo con otra persona, sino con una vida mejor, es cuando empiezan a cuestionarlo todo. Piénsalo. Imagina para un niño que tira un juguete pensando que no vale nada. Al principio no les importa. Asumen que siempre tendrán algo mejor, pero un día ven a otro niño jugando con ese mismo juguete, riéndose, disfrutándolo, apreciándolo, y de repente lo quieren de vuelta. De repente se dan cuenta de lo que tiraron. Así es exactamente como funciona el arrepentimiento. Porque al principio están demasiado ocupados sintiéndose libres, demasiado distraídos para preocuparse, demasiado atrapados en su propio ego para darse cuenta de lo que perdieron. Pero luego el tiempo empieza a jugar en su contra. Empiezan a comparar, empiezan a buscar, empiezan a darse cuenta de que lo que tenían contigo no era ordinario. Y cuando finalmente te ven brillar, crecer, convertirte en alguien a quien ya no pueden tocar, ahí es cuando duele. Y para cuando entiendan lo que perdieron, ni siquiera mirarás atrás. Así que ahora, amigos, es hora de tomar una decisión. Puedes seguir sentado en el pasado, seguir esperando a que vean tu valor, seguir esperando que despierten, o puedes mostrarles que nunca fueron el destino, solo fueron una parada en el camino. Dilo conmigo, soy irreemplazable. Escríbelo en los comentarios. Muéstrales, muéstrate al mundo que ya no esperas a que alguien se dé cuenta de tu valor. Número 6. El poder de la imprevisibilidad. Una persona que no pueden leer es una persona que no pueden controlar. Que eso penetre en tus corazones, amigos, porque ahora mismo creen que te tienen resuelto. Creen saber exactamente cómo reaccionarás. Esperan el mensaje nocturno, la publicación emotiva, el desliz al revisar su perfil. Esperan que les demuestres de una forma u otra que todavía te afecta, que todavía te importan. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando rompes el guión, cuando dejas de interpretar el papel que te asignaron? Cuando desapareces no como un fantasma, sino como un misterio. Ahí es cuando entra el pánico. Ahí es cuando empiezan a pensar demasiado. Ahí es cuando empiezan a preguntarse, espera, ¿por qué no reaccionan? ¿De verdad me han superado? ¿Acaso no importé en absoluto? Y ese pensamiento, esa pregunta sin respuesta, se les quedará grabado en la mente como una canción que no pueden sacar de la cabeza. Porque la gente no teme perder lo que entiende, teme perder lo que no puede predecir. Imagina esto. Estás viendo una película y justo antes de la gran revelación, la pantalla se vuelve negra. Sin explicación, sin cierre, simplemente se va. Tu mente no lo deja ir. Repites las escenas que intentas crear, en el sentido de que necesitas saber cómo termina, eso es EX. Exactamente qué pasa cuando te vuelves impredecible. ¿Ves? Esperaban cierta versión de ti, el que persigue, el que explica, el que busca un cierre, el que deja claro que era importante, pero cuando no se lo das, cuando te vuelves ilegible, cuando dejas de reaccionar como quieren. Ahí es cuando empiezan a perder el control, porque el control no se trata de obligar a alguien a quedarse. Se trata de saber que puedes recuperarlo en cualquier momento. Y ahora mismo todavía creen que pueden. Piensan que si te envían un mensaje, le responderías. Si publican algo, lo verías. Si te contactan de la manera correcta, vendrías corriendo. Pero ¿qué pasa cuando no lo haces? ¿Qué pasa cuando los dejas en rojo, no solo en los mensajes, sino en la vida?
¿Qué pasa cuando publican algo para llamar tu atención y no te lo crees? ¿Qué pasa cuando intentan comprobar si estás mirando y no? Empiezan a perder el control porque de repente son ellos los que... Esperando. Ellos son los únicos. Refrescantes. Ellos son los que analizan cada pequeño detalle, tratando de averiguar qué pasa por tu cabeza. Y cuanto más piensan en ti, más se dan cuenta de que ya no te conocen. Y eso vuelve loca a la gente, porque, seamos sinceros, la certeza es cómoda. Cuando las personas saben exactamente dónde están contigo, cuando pueden predecir tu próximo movimiento, no temen perderte. Asumen que todavía te tienen, pero cuando les quitas esa certeza, cuando te conviertes en una página en blanco, un libro cerrado, un misterio sin resolver, es cuando te conviertes en algo inolvidable. Ahora mismo podrías estar pensando, ¿pero si dejo de reaccionar, simplemente seguirán adelante? ¿No se olvidarán de mí? No, porque la mente no deja ir lo que no entiende. Las cosas que más nos atormentan, las relaciones que nos dejan cuestionando, las que no terminaron como esperábamos. Esas son las que no podemos dejar de pensar. Y es exactamente por eso que no te explicas, no les das un cierre, no reaccionas, no les muestras nada. Los dejas sumidos en la confusión, los dejas reflexionar, los dejas sentir el peso de sus propias decisiones. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Creen que ser impredecible significa jugar. Creen que significa poner celoso a alguien, fingir felicidad o fingir entusiasmo solo para obtener una reacción. Pero la verdadera imprevisibilidad, el verdadero poder, proviene de que realmente ya no te importe, de que realmente lo superes, de que estés tan en paz contigo mismo que su presencia o ausencia ya no te afecte. Porque cuando eres realmente impredecible, no es un acto, es libertad. Y para cuando finalmente se animen a acercarse, para cuando empiecen a anhelar la claridad que siempre pensaron que tendrían, estarás tan adelantado que ni siquiera reconocerán la persona en la que te has convertido. Así que ahora, amigos, es hora de tomar una decisión. Pueden seguir siendo predecibles, seguir reaccionando, seguir demostrando, o pueden convertirse en el misterio. Nunca lo resolverán. Dilo conmigo. Soy impredecible. Soy inolvidable. Escríbelo en los comentarios. Muéstrales, muéstrate. Muéstrale al mundo que has terminado de ser un libro abierto para quienes nunca merecen leer tu página número 7. No les des un cierre. Deja que los atormente. No te dieron un cierre. Así que, ¿por qué deberías dárselo? Deja que eso se instale en mis amigos. Ahora mismo sientes esta urgencia de explicarles por qué te alejaste, para asegurarte de que entiendan cuánto te lastimaron. ¿Quieres enviar ese mensaje? Escribe ese párrafo largo. Haz que vean tu versión de las cosas. Pero déjame preguntarte, ¿cuándo se alejaron? ¿Cuándo te ignoraron? ¿Cuándo te trataron como si fueras una ocurrencia tardía? ¿Te dieron un cierre? No. Te dejaron confundido. Siguieron adelante como si nunca hubieras importado. Te hicieron cuestionarlo todo mientras ellos seguían sin importarles. Y ahora que eres tú quien se aleja, te sientes culpable por no darte explicaciones. Sientes que les debes algo, mis amigos. Esa es la mentira más grande que te han contado porque aquí está. La verdad, las explicaciones no crean arrepentimiento, la ausencia sí. Imagina estar sentado en un cine lleno viendo una película que lleva 2 horas preparándose
inmerso, esperando el gran momento, la resolución, el cierre, y entonces, ¡bum!, la pantalla se vuelve negra, sin final, sin respuestas, solo silencio. Ese sentimiento, esa frustración, esa necesidad de saber qué pasó después. Eso es exactamente lo que pasa cuando desapareces sin decir una palabra. Porque la gente espera un cierre, espera una conversación, espera tener esa última palabra, ese momento final, ese pequeño y agradable final, donde todo se explica y se resuelve. Pero cuando no les das nada, cuando te alejas y los dejas en silencio, es cuando los atormenta, es cuando el arrepentimiento empieza a carcomerlos. Mira, la gente no entra en pánico cuando te explicas, porque cuando lo haces, se alivian, entienden tu dolor, escuchan tus razones y se dicen a sí mismos: «Oh, vale, eso tiene sentido». Se sienten cómodos, pero cuando desapareces, cuando no tienen ni idea de por qué te fuiste, cuando se sientan allí repasando cada momento, cada conversación, intentando averiguar dónde, todo salió mal. Ahí es cuando la violencia empieza a trabajar en su contra, y aquí es donde entra el miedo. Tienes miedo de que si no explicas, asuman que nunca te importó. Que si no les das una razón, sigan adelante como si no fueras nada. Que si no dices algo, se olviden de ti. Pero déjame decirte algo. Si alguien puede olvidarte solo porque dejaste de dar explicaciones, nunca fue tuyo para empezar. Y eso debería decirte todo lo que necesitas saber, porque el verdadero impacto no se crea con palabras, se crea con la desaparición, con el espacio vacío que dejas atrás, con las preguntas que los atormentan cuando se dan cuenta de que ya no pueden alcanzarte. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente extrañaste algo? ¿Fue cuando lo tenías? ¿Cuando podías alcanzarlo cuando quisieras? ¿O cuando se había ido? ¿Cuando te das cuenta, demasiado tarde, de que nunca volvería? Así funciona la mente humana. No anhelamos lo que nos explican. Anhelamos lo que no lo entiendo. Y por eso necesitas resistir la urgencia de darles esa explicación final, porque ahora mismo quieres hacerles ver tu valor. Pero la verdad es que la gente no ve tu valor cuando se lo dices. Lo ven cuando sienten que te pierdes, cuando te buscan y no encuentran nada, cuando buscan respuestas y se dan cuenta de que no las hay. Así que déjalos que se pregunten. Déjalos que se queden en sus pensamientos. Déjalos que se queden despiertos por la noche repasando cada momento, cada palabra, cada pequeño detalle, tratando de averiguar dónde salió todo mal. Porque esa es la verdadera lección. Eso es lo que atormenta a la gente. Y esta es la mejor parte. Para cuando finalmente entiendan lo que perdieron, para cuando regresen arrastrándose, desesperados por esa explicación, ya ni siquiera te importará. Así que ahora, amigos, es hora de tomar una decisión. Puedes seguir explicando, puedes seguir intentando que entiendan. Puedes seguir dándoles el consuelo de saber por qué te fuiste, o puedes alejarte en silencio y dejar que la ausencia hable más fuerte que cualquier palabra. Conmigo, yo. No le debas a nadie una explicación. Escríbela en los comentarios. Muéstrales, muéstrate, muéstrale al mundo que ya no le das cierre a quienes nunca te lo dieron. Número 8. Deja que el tiempo juegue en su contra. Música. Cuando más tiempo estén sin ti, más lo sentirán. Deja que eso penetre en mis amigos, porque ahora mismo crees que no les importas. Crees que han seguido adelante, que están ahí fuera riendo, viviendo sin que les moleste tu ausencia.
Y tú estás ahí sentado preguntándote si acaso importo. ¿Acaso me extrañan? Pero déjame decirte algo. El tiempo es tu mejor arma, porque al principio no lo sienten. Nadie lo siente. Al principio están distraídos. Se dicen a sí mismos que tomaron la decisión correcta. Se convencen a sí mismos de que estarán bien. Te dejo fuera, pero el tiempo no te deja. Así de fácil, imagínate esto. Consigues un par de zapatos nuevos, se ven geniales, se sienten bien y por un tiempo ni siquiera piensas en los viejos que usabas a diario. Pero un día esos zapatos nuevos empiezan a apretarte, no te quedan bien, son incómodos y de repente recuerdas lo bien que te quedaban esos viejos. Cómo nunca te decepcionaban, cómo los dabas por sentado, pero para cuando te das cuenta, ya no están. Así es exactamente como funciona el arrepentimiento, porque ahora mismo creen que tienen todo el tiempo del mundo, creen que pueden reemplazarte, que pueden salir a buscar a alguien más, llenar el espacio que dejaste. Pero poco a poco, muy lentamente, empiezan a notar algo. Nadie más los trata como tú. Nadie los escucha como tú los escuchabas. Nadie los entiende como tú los entendías. Y ahí es cuando golpea. Ahí es cuando el silencio se hace fuerte. Ahí es cuando el vacío empieza a apoderarse. Al principio, actuarán. Sin inmutarse, fingirán que están bien. Incluso podrían publicar fotos, salir, hacer que parezca que están más felices que nunca. Pero eso es todo. Es una actuación, una distracción. Porque en el fondo están esperando que reacciones. Están esperando que te registres. Están esperando algún tipo de señal de que sigues ahí, sigues observando, sigues esperando. Pero cuando no les das nada, cuando los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y se dan cuenta de que no vas a volver, ahí es cuando el arrepentimiento comienza a hundirse como arenas movedizas. Y aquí es donde la mayoría de la gente comete errores. Se rompen demasiado pronto. Se sientan allí contando los días, revisando su teléfono, esperando que el arrepentimiento aparezca, esperando ese mensaje que nunca llega, y como siguen esperando, en realidad no se han ido. Todavía están emocionalmente atados a la persona de la que se alejaron. Pero tú, eres diferente. No esperas, no cuentas los días. No te sientas allí preguntándote cuándo despertarán y se darán cuenta de lo que perdieron, porque en el momento en que ¿sigues dejando que te controlen? Tienes que soltarte por completo. Tienes que confiar en que el tiempo siempre hace su trabajo, porque un día escucharán una canción que les recuerda a ti y por primera vez, en lugar de no sentir nada, lo sentirán todo. Un día saldrán con amigos, pero su mente divagará y de repente se preguntarán dónde estás, qué estás haciendo, y si aún tienen una oportunidad. Un día cogerán su teléfono, estarán a punto de escribir tu nombre en la barra de búsqueda, a punto de enviar ese mensaje que nunca pensaron que enviarían, y para cuando lo hagan, ya ni te importará. Porque mientras estaban ahí fuera fingiendo estar bien, tú avanzabas, crecías, te convertías en alguien a quien ya no tienen acceso. Y ese es el verdadero castigo. No bloquearlos, no rogarles que vean tu valor, sino asegurarte de que para cuando se den cuenta de lo que perdieron, ya te hayas ido. Así que ahora, amigos, es hora de tomar una decisión. Puedes sentarte ahí esperando con la esperanza de revisar tu teléfono cada 5 minutos para ver si por fin han despertado, o puedes dejar que el tiempo trabaje en su contra en lugar de en tu contra. Dilo conmigo, confío. Es hora de trabajar.
Escríbelo en los comentarios. Muéstrale al mundo que has terminado de esperar a personas que nunca te merecieron. Así que, amigos, aquí es donde recuperas tu poder. No más persecuciones, no más explicaciones, no más esperas. Deja que el tiempo haga su trabajo y sigue avanzando. Porque para cuando se den cuenta de lo que perdieron, estarás demasiado adelantado para que te importe. Ahora dilo conmigo. Voy a seguir adelante. Sin mirar atrás, escríbelo en los comentarios. Muéstrale al mundo. Y si esto te ha impactado, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo video.